que tenga origen judío, pues tenemos a Lucas, al autor del Evangelio de Lucas y el del libro de Hechos. Él sabemos que era un médico de profesión y prácticamente se convirtió en el escribiente o acompañante de Pablo en todos sus viajes. Él, pues, según los estudios, él era de origen griego, ¿verdad? Entonces es el único, a diferencia de todos los demás autores, de origen judío. Sí hay tradiciones que dicen que él era judío también. Hay tradiciones, claro, lo pueden encontrar, pero cuando uno se basa más en lo que es histórico, realmente sí parece que él era griego. Entonces, a diferencia de los demás, todos eran judíos, pero sí hablaban diferentes idiomas, ¿verdad? Dijimos que está escrita la Biblia. En la Biblia encontramos el hebreo, encontramos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y aparte en el Antiguo Testamento encontramos también arameo, y les dije que encontramos algunos pedacitos de persa, del idioma persa, y hay 2 que 3 palabras en el libro de Daniel cuando hace referencia a instrumentos musicales que son palabras griegas, pero en general el Antiguo Testamento nos referimos que esté escrito en hebreo y el Nuevo Testamento nos referimos que esté escrito en griego. Aquí vamos a hacer otra diferencia. Yo personalmente creo que el Evangelio de Mateo sí fue escrito en hebreo. ¿Por qué creo esto? Sabemos, ya les dije que todos los autores del Nuevo Testamento son hebreos, son judíos, no hebreos, ¿verdad? Judíos de nacimiento, y con excepción de Lucas, que era griego. Entonces, Mateo, que fue el que escribió el Evangelio de Mateo, él obviamente tenía ascendencia judía, pero, y además el libro de Mateo iba dirigido al pueblo judío. Entonces, si era no de descendencia judía y le está escribiendo un judío, lo lógico es que le escribe en el idioma que conoce. No creo que sea el hebreo como se conocía en el Antiguo Testamento, porque recuerden que después del exilio babilónico, ya te voy a dar la palabra, José Eduardo, después del exilio babilónico, donde estuvieron como un montón de años, ¿verdad? Exiliados, 700 años, estuvieron, y del silencio de Dios para los profetas, la lengua hebrea se fue muriendo, se convirtió en una lengua muerta, y lo que hablaban los judíos era el arameo. Entonces, incluso cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y aparecen ciertas palabras de Yeshua, de Jesús, como el Lama Sabactani y esas cosas, o Talitacum, son de arameo, ¿verdad? Son arameos. Entonces, en el Nuevo Testamento, como les digo, yo sí creo, yo, Abijalén alemán, en lo particular, yo siempre les digo, yo sí creo que Mateo tuvo que ser escrito, si era para judíos, en un idioma que el judío entendiera. Los demás libros, todo el resto, y sí había una comunidad judía, está pero ya yendo se el convirtió audio, como una... disculpe, se está yendo el audio, Abby, se entrecorta usted, disculpe que le interrumpa. Todos me Yo pensé que escuchan solamente a cortado. mí que se me estaba cortando. ¿Alguien más me escucha cortado? Yo también escucho cortado. Está un poquito ¿Desde cortado, dónde, pero ya está desde, poco. desde dónde me empezaron a escuchar cortado? Desde que entré, Yo creo que desde que me dijo de que me iba a dar la palabra, yo creo que más o menos por ahí Desde fue ahí, pues. desde que dijo que le da la palabra, eso es de mala suerte que no te den la palabra. Bueno, entonces participa ahorita, José Eduardo, ya que nos detuvimos. Ok, bueno, entonces, no, más que todo era como que una especie de duda. Entonces, se podría decir, obviamente se sabe de que lo que es la Biblia, obviamente se sabe de que los 3 idiomas principales son el arameo, hebreo y griego, pero podría decirse que podría haberse escrito en otros idiomas, o por lo menos una palabra o algo por ahí que podría haberse escrito en mínimo un idioma distinto. Ok, como te digo, cuando hablamos de la autógrafa, o sea, la autógrafa, la original, el Antiguo Testamento, podemos encontrar el hebreo y arameo antiguo, ¿verdad? Hebreo y arameo antiguo, y en algunos pedacitos, como en Ruth, hay cositas persas en el original, y no en Ruth, perdón, en Esther, me confundí de mujer. Y en el caso de Daniel, cuando ya fue exiliado donde Nabucodonosor y eso, hay unas palabras cuando mencionan instrumentos musicales en ese libro,
hace mención de palabras griegas cuando son instrumentos musicales. Recuerden por la influencia que tenían alrededor, ¿verdad? Eso. Pero en general, la autógrafa sabemos que es hebreo o arameo antiguo. Y para el Nuevo Testamento, como les digo, el original, el autógrafo, si era dirigido a una comunidad judeo-cristiana, o sea, una comunidad griego parlante, pues lo lógico era que se escribiera en griego. Yo no digo que Pablo no haya tenido su revelación en hebreo, porque si él era hebreo y conocía el hebreo y el arameo y tenía una cultura, una cosmovisión judía, tuvo que haber tenido, o sea, si a mí Dios me habla, a Abijalem, me va a hablar en español, ¿verdad? Lo más lógico, probablemente, porque si me habla en chino, yo no le voy a entender. Entonces, a mí Abby me va a hablar en español. Yo, si quiero transmitirle el mensaje a ustedes, se lo voy a hablar en español, ¿verdad? Pero si yo quiero que mi mensaje sea universal, lo más probable es que lo tenga que traducir al inglés. Entonces, las cartas en sí, cuando son enviadas, tuvieron que haber sido en griego, pero aquí hay otra salvedad. No es el griego común y corriente que se conoce en todo el Imperio Romano. No, el griego que es encontrado para las escrituras se llama griego koiné y ese griego solo aparece en las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que hay palabras del griego koiné que si se empiezan a investigar o a buscar en otra literatura contemporánea de ellos, no se van a encontrar. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, son personas que aparte de que están viviendo en el Imperio Romano y deberían de conocer, me imagino, un poco de latín, son personas todas con ascendencia judía. Entonces, su cosmovisión del mundo, su cosmovisión es como usted percibe las cosas, tiene que ser hebrea. Entonces, aunque hablen en griego y conozcan el arameo, porque era el que hablaban coloquialmente, o sea, tenían que pensar como ellos pensaban como judíos, si eran judíos, ¿no? Entonces, por eso, a este idioma que se encuentra al Nuevo Testamento, a las escrituras, se le conoce con el nombre de griego koiné. Siempre tienen que agregarle el apellido, griego koiné, porque mucha gente quiere debatir ese tipo de cosas, pero realmente no se puede comparar con el griego de los demás escritos. No, solo existen esas escrituras para el Nuevo Testamento, el griego koiné, porque es un idioma como especial, ¿verdad? Dentro del griego, dado para las escrituras, porque todos sus autores tienen lo que, como les digo, la cosmovisión hebrea y ascendencia judía. Entonces, no sé si hasta aquí con esto del idioma estamos un poquito claros. No sé, o los perdí, si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, a pesar de todas estas cosas, de los 3 diferentes continentes, de la influencia cultural que tenían, porque aquellos tuvieron una influencia cultural hebrea, cananea, lo que fuera, y después estos tienen una influencia cultural griega y romana, a pesar de todo eso, la unidad temática siempre mantiene el hilo. A eso es lo que lo referimos con unidad. Y esta es otra de las credenciales de la Biblia. Entonces dijimos el cumplimiento de las profecías también. ¿Qué otra cosa hablamos? Cosas importantes. Bueno, estaba escrito más de 40 autores, 3 continentes. ¿Qué más importante era? No todo se lo voy a preguntar, ¿verdad? Creo que, vimos un poquito la estructura del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Esa se la tienen que aprender. Recordar que esa que está en esta presentación es la estructura que nosotros como protestantes tenemos. En la próxima clase vamos a hablar del canon. ¿Cuál es el canon? ¿Cómo la conocen los hebreos o judíos? ¿Cómo lo conocen los católicos? ¿Y cómo es la Biblia protestante? Que nosotros lastimosamente lo que tenemos es una mezcla. Es un mix de ambas cosas, ¿verdad? El protestante siempre se ha caracterizado por agarrar un poquito de aquí, un poquito de allá y hacer una mezcla. Entonces, la siguiente clase se trata del canon, vamos a ver lo de los libros, pero lógicamente usted tiene que aprendérselos como aparecen en su Biblia, ¿verdad? Que es la Biblia que tiene, la Biblia protestante. Dentro de los términos, siempre cabe recordar que Antiguo Testamento nos referimos nosotros a lo que el judío conoce como el Taná, ¿verdad? Pero en hebreo, la palabra que se encuentra es Berit.
Berit para referirse a Antiguo Pacto, y para Nuevo Testamento se le conoce como otra vez Berit, pero Pacto Renovado o Brit Hadashah, Pacto Renovado. La palabra pacto no solo se limita a estos términos del Antiguo y el Nuevo, no. Aparece varias veces, incluso en Jueces. En Jueces aparece para dar un término pagano. En la palabra jueces, cuando habla de un rey se murió, no sé, lo buscan ustedes en Google. Dice la Biblia que cuando tal rey se murió, los israelitas vinieron y otra vez se corrompieron y fueron detrás de un dios pagano, al que se le conocía como Baal Berit. O sea, un dios que se conoce por ser pactos con los humanos para algo pagano, ¿verdad? Entonces la connotación de pacto no solo sirve para referirse a esto. Berit era el término pacto en general que se utilizaba en aquel entonces. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la inspiración bíblica. Entonces todos nosotros conocemos eso, el dichoso pasaje que decimos, la Biblia ha sido inspirada para reducir. Yo, en lo personal, no es que estoy en contra del término, claro que no. Siempre les digo que lo importante de esto es aprender a hablar. Entonces, en lo personal, la clase la he titulado no la inspiración bíblica. En todos los temas, ustedes en los libros de teología lo van a encontrar como inspiración bíblica. Pero yo le he titulado la Biblia exhalada por Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende el significado verdadero de una palabra, como que le da más sentido y más peso a lo que usted está diciendo. No es lo mismo que yo siento cuando digo, la Biblia ha sido inspirada por Dios, a cuando yo digo, la Biblia ha sido exhalada por Dios, o sea, salida de la boca de Dios. Entonces, antes de seguir, quisiera saber si alguno de ustedes quiere participar, que me diga qué significa para ustedes la palabra inspiración. ¿Nadie? ¿Hoy no quiere participar nadie? ¿Qué significa la palabra inspiración? Puede existir una idea, puede existir, no sé si me escuchan. Sí. Sí, puede existir la idea de que inspiración está relacionado con el sentir de alguien o el pensamiento de alguien, pues, como la inspiración particular de cada quien, pero al verlo desde el punto de vista, concretamente en español, inspiración es lo que yo inhalo, ¿verdad? Y exhalación es lo que yo exhalo, pues, lo que yo saco. Entonces, por eso el término exhalada, ¿verdad? La Biblia exhalada es algo nuevo para mí, pero es congruente, pues, ¿verdad? Tiene sentido. Tiene sentido, ok. Exactamente, cuando a mí me dicen la palabra inspiración, a mí como mujer muy romántica, solo pienso en un hombre sentado debajo de un árbol, ahí pensando en su amada y escribiendo, ¿verdad? Como dice usted, como el sentir de la persona. Y retomando lo que usted dijo muy bien, hermano, exactamente también en el mecanismo de la respiración de nosotros los seres humanos, sabemos que está compuesto por dos etapas. La inspiración o inspirare, que usted mete el aire hacia adentro. Entonces uno diría, la Biblia ha sido inspirada o metida hacia adentro por Dios, ¿verdad? Si utilizamos el término médico. Y la otra fase de la respiración es la exhalación, que es cuando usted saca todo el aire de los pulmones, lo saca por la boca. Es decir, la Biblia ha sido exhalada por Dios, o sea, ha salido de fuera de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a pasar a... Ay, se me pasó. Ok. La definición que encontramos literal, ¿verdad? Viene del latín inspiratio. Vimos, la palabra es latina, no es ni siquiera griega. Qué importante es esto cuando vamos al diccionario y buscamos. Entonces, si la palabra es latina, ¿qué quiere decir? Que donde se introdujo es en la Vulgata, ¿verdad? Ya hablamos esto en la clase pasada. La Septuaginta fue la primera Biblia en griego y la Vulgata es la primera Biblia en latín. Entonces, si la palabra inspiración, su origen es de latín, no estaba en la Septuaginta, estaba en la Vulgata, que ya es una traducción que hizo alguien que un papa lo mandó a hacer la traducción, ¿ok? Entonces dice que el significado es acción y efecto de inspirarse, como lo que estábamos hablando. 2,
ilustración o movimiento sobrenatural que Dios comunica a la criatura. Y 3, el efecto de sentir el escritor o el orador o el artista, singular y eficaz estímulo que le hace producir espontáneamente y como sin esfuerzo. Un estímulo, una inspiración, etcétera, ¿verdad? Esto lo vamos a ver para después. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Exactamente esta palabra la encontramos en 2 de Timoteo 3:16, el autotestimonio bíblico. En la Reina Valera, no sé si ustedes tienen otras versiones ahí, la buscan y la leen, si dice algo diferente a esto y me dice, toda la escritura es inspirada por Dios, la utiliza en la Reina Valera, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Bueno, ya este es un versículo que todos lo tienen que aprender, ¿verdad? Muy pocas veces durante todo el trayecto de teología yo les voy a decir, apréndanse este versículo, no. Pero en este caso sí, porque en eso se basa la clase. Entonces, el 2 de Timoteo 3:16, todos se lo tienen que aprender. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios para utilizar. Entonces, la palabra inspirada aparece en la Reina Valera. ¿Qué quiere decir? Que la Reina Valera la tomó ¿de dónde? De la Vulgata, porque es latina. Pero en sí, ¿qué encontramos en este pedazo en el griego? La palabra que encontramos en el griego no es inspiración, no es inspirar en latina, es la palabra theoneustos. ¿La están viendo? Así se escribe, como está en la pantalla. Theo, que ya sabemos que viene de Dios, y neustos, que viene de neuma, que es aire. Lo hemos hablado. Entonces, el significado literal de la palabra que aparece ahí en griego koiné es salido o respirado de la boca de Dios. El aliento de Dios. Entonces, si aquí lo cambiamos, diríamos, toda la escritura ha sido salida de la boca de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, etc. Por eso, como les dije, en este caso, la clase es titulada La Biblia exhalada por Dios, no inspirada. Este es el término que encontramos ahí. ¿Estamos bien hasta ahorita? Entonces, en sus Biblias creo que la mayoría va a encontrar el término inspiración, porque lo que hicieron la mayoría es tomarlo de la Vulgata, que como vimos está en latín y en latín aparece inspirar. Pero si se toma del griego, el griego koiné, sí aparece este theoneustos, que es, ya nosotros sabemos cómo dividir esas palabras. Theo, recuerden, es Dios, y neustos viene de neuma, que es aire. Aire de Dios, aliento de Dios, exhalación de la boca de Dios, como usted lo quiera poner. Entonces, la Biblia ha sido exhalada por Dios. Entonces, esa es la parte de la credencial bíblica, o sea, ella misma afirma ser salida de la boca de Dios. ¿Eso le da o no le da autoridad? Claro que sí. En hebreo, no está en hebreo este pasaje, porque si lo escribió Pedro, que es una carta universal, tiene que estar en griego, pero en hebreo, usted, cuando habla de esto de la boca y de la respiración y esto, se refiere a un término que se llama neshama. Esto no se lo voy a preguntar y no está, solo es para que sepan que en el hebreo el judío divide como el alma en dos partes. Nosotros ya sabemos que nefesh lo referimos como alma en general, pero el alma más carnal, o sea, que la tendencia humana que nosotros tenemos al pecado, al ser lo de la carne y las emociones y eso, en hebreo se conoce como el nefesh. Pero la parte del alma que es más interna y que está conectada con Dios es el neshama. Entonces, en esta área es donde Dios actuó para que estos escritores bíblicos escribieran la Biblia, ¿verdad? En el neshama. Como dicen Job, bueno, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda en qué partes está en el Antiguo Testamento. Y en Génesis dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz vida, sopló, ¿verdad? La palabra sopló es, y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos eso. Otro autotestimonio bíblico de cómo la Biblia se da autoridad a ella, a sí misma. Con respecto a la inspiración. Dice 2 de Pedro 1:21. La pueden buscar también. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Repetimos, si la palabra en Reina Valera o en otras Biblias que ustedes búsquenla, no en todas está así, pero de Reina Valera,
utilizó la palabra inspirada, que viene del latín, entonces quiere decir que Reina Valera la tomó de la Vulgata, porque no aparece así en el griego. Vamos a ver qué palabra aparece cuando habla de inspirada por el Espíritu Santo, que la Biblia ha sido inspirada por... En el griego utiliza la palabra feromenoi, feromenoi. Pero antes de decirles qué es lo que literal significa feromenoi, esta palabra solo aparece 2 veces, en este texto que les acabo de poner y en este otro texto de Hechos 27, para que tengan una idea de lo que feromenoi quiere decir o la fuerza que conlleva. Feromenoi en Hechos 27, no sé si recuerdan ustedes la historia cuando Pablo ya va en el barco, que se lo llevaron preso y que va directo a Roma, pero el barco empieza como que el viento se lo lleva y empiezan y que terminan naufragando. Bueno, en esta parte de la historia es Hechos 27, 17. Dice, después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte. En esta palabra llevado es donde aparece feromenoi frente a la costa africana. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar otra vez por el viento. Entonces, en esta palabra, llevar, cuando bajan el ancla, Pablo le dice, suelten y que el viento sea el que los arrastre, ¿verdad? Aquí es donde aparece la palabra feromenoi por el viento. Es la otro lugar en el Nuevo Testamento que aparece. Entonces no tiene nada que ver con inspiración, ¿verdad? Porque se imagina si aquí cambiaron y se dejaron inspirar por el viento, no tendría ni sentido, ¿verdad? La palabra inspirar aquí. Entonces es el otro donde encontramos feromenoi. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando Pedro es el que está utilizando la palabra feromenoi para decir esto, describe la idea de que los escritores bíblicos, al igual que el barco que sucede en Hechos, que Lucas nos relata, eran llevados con la misma palabra que se usa en Hechos, ¿verdad? En relación con el bote cuando fue llevado por el viento. Miqueas 2:7, eso no es importante. Esos hombres eran ciertamente llevados. Lo que quiero decir que no es lo mismo, tampoco en este término, utilizar inspirados, que lo escuchamos un poquito como romántico, ¿verdad? A decir que el significado literal de esta palabra que aparece ahí, en 2 de Pedro 1:21, es que Dios habló por estos, a los profetas que fueron llevados, arrastrados o como otro sinónimo que se les ocurre, por el Espíritu Santo. No es la palabra inspiración, ya dijimos, aquí parece feromenoi, que significa ser llevado. Entonces, aunque no es a la fuerza, porque cuando lo usa Pablo, vemos que no es que ellos estaban peleando contra el viento, no. Pablo dice, dejen que las velas y ser arrastrados por el viento, que sean llevados por la corriente, ¿verdad? En esa dirección. Es la misma palabra que se utiliza aquí, ser llevados por el Espíritu Santo. Entonces, hablando de esto, una definición inclusiva, dice, la inspiración es un proceso en el cual Dios habló y consignó sus palabras por medio de hombres dirigidos o llevados por el Espíritu Santo, como ya dijimos. Entonces, vamos a diferenciar 3 términos: inspiración, revelación e iluminación. Además, en su manual aparece el término agiógrafo. Todos estos escritores santos que escribieron la Biblia, valga la redundancia, reciben el nombre en griego de agiógrafo. Agio, que viene de santo, y grafo, obviamente, de escribiente. Entonces, estos términos sí apréndanselos también. Así como les dije, apréndanse el versículo de esta clase, apréndanse los términos. Entonces, el agiógrafo es un escritor santo. Ahora vamos a ver qué es la iluminación, qué es la revelación y la inspiración. Ya dijimos que la revelación es el término que viene de revelar lo oculto, descorrer el velo, de Apocalipsis, ¿verdad? Lo que es la inspiración, ya dijimos lo que es el proceso por el cual Dios habla y consigna sus palabras a los escritores santos, y el término iluminación, que es diferente. Yo les comentaba en la clase pasada, que es lo que ocurre ya cuando nosotros leemos las escrituras y el Espíritu Santo nos da un entendimiento. Entonces ya nosotros no podemos hablar de revelación, hablamos de iluminación, que es la influencia que ejerce el Espíritu Santo sobre nosotros. Para comparar un poquito los términos, pues tenemos que revelación es cuando Dios hablaba a sus profetas. ¿Ok? Dios hablaba al profeta, el profeta escuchaba y estaba dando una revelación de sí mismo, que es lo que ocurrió a lo largo de todo lo que es la Biblia, ¿verdad? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Es Dios revelando a sus profetas.
La inspiración, o sea, es cuando Dios ya habla por el profeta, o sea, ya el profeta ya se lo está dando a los demás y la gente está escuchando. La iluminación es lo que hace que yo entienda eso que se habló. Puede ser gradual, está al alcance de todos los creyentes y algunos escritores la recibieron también y es como nosotros logramos entender lo que está en las escrituras. Sabemos que muchas veces mucha gente puede leer la Biblia y nos dice, es que yo no entiendo lo que dice la Biblia, es que yo no entiendo la Biblia. Si el Espíritu Santo no le da la iluminación, por más que usted lea varios pasajes, no le va a entender, porque la misma Biblia dice que son cosas espirituales que solo el Espíritu las discierne. El hombre carnal es imposible que las discierna. Y la inspiración, bueno, a diferencia de la iluminación, es algo completo, estaba al alcance de los profetas y los apóstoles, y todos los escritores la recibieron. Entonces, en base a estos términos de inspiración, de lo que hemos visto, de cómo Dios se reveló a sus profetas, hay unas teorías de cómo fue escrita la Biblia. Voy a ver si alguno de ustedes la han escuchado. Aquí donde está, esto está en el manual. Las diferentes teorías por medio de cómo Dios fue que inspiró la Biblia. La primera teoría habla de la teoría mecanicista. Esta teoría dice que todos los autores, los 40 y pico que están, fueron como robots, recibiendo un dictado, sin pensar, sin nada del estilo, solo recibiendo el dictado y lo escribieron mecánicamente hablando. Esa es una de las teorías, teoría mecanicista. Estas teorías apréndanselas. 2, la teoría parcial. La teoría parcial habla de que algunas cosas, lo que tiene que ver con doctrina, es inspirado por Dios, pero lo que tiene que ver con historia no es inspirado por Dios, sino que son eso, es un libro histórico, ¿verdad? Esa es la teoría parcial. La teoría por grados son aquellos que afirman que algunas cosas tienen más autoridad que otras. Como decir, hemos hablado de los neortodoxos, que para ellos solo las palabras que Jesús dijo cuando nació tienen autoridad. Y las demás que no fueron dichas por Jesús no tienen la misma autoridad. Entonces aquí llevamos 3 teorías. La mecánica, que actuaron como robots. La parcial, que solo algunas cosas sí, lo que tiene doctrina, lo que tiene que ver con hechos históricos no, y la por grados, que algunas son más inspiradas o tienen más autoridad que otras. Y la última, que es la teoría que tiene un poquito más como de ser verificable, o bueno, la que sería sana doctrina creer. Sana doctrina, ¿por qué? Porque es la que abarcaría la totalidad de la Biblia, ¿verdad? Se llama la doctrina plenaria y verbal. O sea, la doctrina plenaria y verbal es la que afirma que toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, fue exactamente lo que hemos venido hablando, salida de la boca de Dios. ¿Y cómo? Fue el Espíritu Santo que fue poniendo las palabras en cada uno de los autores, pero no como mecánicos, porque siempre fue respetando la manera de ser de cada uno. O sea, como dijimos, la personalidad, la cosmovisión y el estilo de cada autor. Aunque la unidad temática y doctrinal es la misma, la manera de escribir no es igual, porque como dijimos, hubieron reyes, hubieron pastores, hubieron coperos, entonces no se puede aquí, pero siempre el autor principal, que es el Espíritu, es Dios a través del Espíritu Santo, es el autor principal de la Biblia, pero fue respetando cada uno de los personalidades de cada uno de los que iban escribiéndolo. Entonces, ¿alguna duda de esto? Mecanicista, parcial, por grado, plenario y verbal. Esto va a entrar en examen. Solo la palabra agiógrafo, ¿cómo se escribe? Si la puede deletrear. Con H. Aquí vamos a ver, ya se las voy a poner. Voy a volver a compartir pantalla. Pero Disculpe. está bien, claro, te pregunte. Espérame, ¿dónde estoy? Aquí. Ah, gracias. ¿Ya salió? Espérame, no. Diego me la puso. Gracias, Diego. Ah, ok, yo estoy buscando el... Espérame. Esto no lo van a hacer llegar, no todo esto, porque si no me vuelvo loca. No, sí, eso está en el manual. Bueno, ¿Pero todo dónde está el manual? De los agiógrafos y eso está en el manual. Pero el manual aún no lo han hecho llegar, ¿no? Porque yo no recibí el manual, solo recibí la clase pasada grabada. Eso está en la plataforma de Google. ¿Se unió usted a la plataforma de Google? Diego.
Bueno, si quieren al final de las clases les puedo mostrar dónde está el manual, ya cuando terminemos. Va, macanudo. No atraso, pues. Dale. Ok, entonces, espérenme que no encuentro, ahora yo no encuentro el manual. Espérenme, que quería mostrarles algo del manual antes de, solo déjenme, les muestro el manual. No, no encuentro aquí el manual. ¿Qué le pasa a esto? Vamos a ver, espérenme. Quiero el manual, ya se los paso. No, no me sale. Lo voy a buscar yo, David. Prueba a ver si lo encuentran. Espérame. Creo que aquí lo tengo, Diego. Pero es que... Vamos a ver. Creo que por aquí tiene que estar. Aquí está, segundo módulo. ¿Lo tiene? Ok. Ya lo encontré, me está abriendo, espérame. Aquí está, solo para leer esta última parte. Ok. Ok, otro ejemplo dice News Share. Vamos a ver. ¿Lo están viendo? Sí. Ok, entonces otro ejemplo, ¿verdad? Ahí están listados algunos ejemplos de que literal Dios fue el que dio. Dice, los 10 mandamientos fueron dados a Moisés directamente por el dedo de Yahvé, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. El evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, pero este fue un médico que ni siquiera conoció a Yeshua. Pero el evangelio de Lucas, sin embargo, de los 4 evangelios, el evangelio de Lucas es el más como específico, el que tiene más detallistas, que tiene más detalles, es el evangelio de Lucas. Y Lucas ni siquiera conoció a Jesús, ¿verdad? Un cuarto de la Biblia, ya hemos hablado, fue profecía. Fue profecía y después vino su cumplimiento. Quiere decir que solo Dios podía estar detrás de eso. Gran parte de la Biblia narra hechos históricos y los hace de forma precisa. Cuando usted lee exactamente este libro de Hechos, que también fue escrito de Lucas, muchos historiadores lo han hablado de cómo es de sorprendente los nombres que él dio de los procuradores, de los emperadores y en las fechas en que se dieron y todo eso. Y otro dice que a Moisés tuvo que Dios revelarle la creación, porque lo que ocurrió en Génesis es imposible que una persona se lo inventara, ¿verdad? Nadie lo vivió, no había papel, no había lápiz, sino que todo eso que ocurrió se cree que fue Dios que se lo reveló a Moisés. Entonces, como resumen, dice aquí, ninguna palabra de la Biblia fue concebida por la mente de un hombre, sino que fueron pensadas por Dios, exhaladas por su boca y puestas por el Espíritu Santo, quien utilizó las diferentes personalidades de los autores, ¿verdad? Para darnos lo que leemos hoy a diario. Entonces, esto de la exhalación o expiración es solo aplicable a los autógrafos, ¿verdad? Como siempre les hablo, pasaje que es de un autor, de Donald Gray, que me gustó mucho cómo él lo pone. Si alguien me quiere ayudar, porfa, leerlo. No se peleen. Así como el Espíritu Santo vino sobre el vientre de María, así vino sobre el cerebro de Moisés, David, Isaías, Pablo, Juan y el resto de los escritores de la librería divina. El poder del Altísimo los sobrecogió, así que la cosa santa, Sí, sí. así, la cosa santa que nació en sus mentes es llamada la Santa Biblia, la palabra de Dios. Los escritos de Lucas tenían, por supuesto, el vocabulario de Lucas y el trabajo de Pablo lleva el sello de la mente de Pablo, un sello del mismo color o textura el de ella. Él no heredó sus pecados debido a que el Espíritu Santo vino sobre ella. Si preguntamos cómo pudo ser esto, la respuesta es: Dios así lo ha dicho.
Y los escritos de los hombres del libro no heredaron los errores de sus mentes carnales, porque los escritos fueron concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de sus personalidades sin tener comunión con su naturaleza pecadora. Si preguntamos cómo pudo ser esto, de nuevo la respuesta es: Dios así lo ha dicho. Entonces, en esta parte es donde corroboramos lo que les hablé, que en la cosmovisión hebrea el alma está compuesta como por dos partes. Bueno, no es ni así. En la cosmovisión hebrea se hablan de 5 partes que el hombre tiene, pero lo más importante es que la parte externa o carnal del alma, o sea, la parte que tenemos que siempre quiere pecar, es la parte de la nefesh o del alma carnal. Ese hombre que está tendiente a los pecados, ¿verdad? Donde están los deseos lujuriosos, donde está el deseo de mentir, todo eso es el nefesh. Pero que el alma tiene esta otra parte, que es el neshama, que es como más alta, es la más interna y es la que recibe la comunión o la comunicación con Dios. Entonces, es en esta parte donde fueron los escritores inspirados o llevados por el Espíritu Santo, en el neshama, esa parte más interna que tiene comunión con Dios. Es importante que recuerden esto, de que esta parte quedó libre de errores, porque esto es lo que en la parte del canon, de cómo se fueron formando las escrituras, porque ciertos libros, aunque podemos utilizarlos para conocimiento y secretos bíblicos, de uso diario, no están incluidos dentro del canon, porque sí tienen errores, porque la parte carnal no fue omitida. Aunque Dios los iluminó con cierta revelación, los iluminó con ciertos datos, no todo el libro, como por ejemplo decir el de Tobías, quedó exento de errores, porque lleva la parte carnal o la parte humana. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí. No sé, vamos a volver a este. Bueno, entonces de esta parte quedamos. ¿Dónde está? Entonces, ya hemos visto lo que es las credenciales de la Biblia, ¿verdad? Dijimos el autotestimonio, ella misma afirma ser lo que es. Dimos 2 ejemplos cuando habla de que la Biblia ha sido exhalada por Dios y cuando dice en 2 de Pedro que los escritores fueron llevados por el Espíritu Santo para escribir lo que Dios decía. Hablamos de la segunda, que es la unidad, que lo hemos repetido, la unidad temática que existe de Génesis hasta Apocalipsis, independientemente de qué idioma fue, qué continente y quién fue el autor. No se contradice entre ella misma. Y la tercera credencial, que es el de la inerrancia. Este término de inerrancia no es otra cosa más que decir que es infalible o libre de error. Dijimos que el que esté libre de error solo se aplica a los originales y que el que esté libre de error no quiere decir que la Biblia no contenga aproximaciones. Aproximaciones son decir números. En unos dicen que fueron 403 años, en otros dicen 400. Entonces no es que la Biblia esté mintiendo o tenga un error, eso es algo de aproximación. Otra cosa, cuando hablamos de las diferentes ópticas, los evangelios, ya lo he repetido, Mateo, Marcos y Lucas reciben el nombre de evangelios sinópticos. Sinópticos quiere decir vistos de la misma óptica, porque comparten una misma fuente. No me acuerdo el número de versículos, pero son más de 1000 versículos que toman de una fuente que los estudiosos le denominan fuente Q. Fuente Q es que todos los escritos de Jesús fueron escritos por alguien, los tomó Mateo, los tomó Marcos y lo tomó Lucas. Y son exactamente iguales, esos versículos están igualitos en los 3. La única diferencia es que cada uno fue agregándole un poquito de su persona, ¿verdad? El más corto, por eso es Marcos, porque fue el que menos le agregó cosas, es el más condensado y por eso se cree que fue el primero. Los demás fueron tomando y le fueron agregando. Entonces, esto de sinóptico es que ellos sí tienen como la misma óptica, pero igual no quita de que cada uno, es lo que les estoy diciendo, haya visto cosas diferentes. Por eso la pregunta de Pamela fue válida cuando habló de lo que decía en Lucas, de que se le quitó, de que una parte cuando habla de
de Judas habla de que se ahorcó y en otra dice que los intestinos se le abrieron. Ese es un ejemplo de que es una lectura complementaria. Así como hay diferentes ópticas, hay lenguaje de aproximación y lenguaje hiperbólico, lenguaje de simbolismo, también hay escrituras complementarias, pero que en el original nosotros decimos que es una inerrancia, se refiere a que la escritura está libre de error, porque si dijéramos que tiene un error o dos o tres errores, entonces pondríamos en tela de juicio todo lo que en ella esté escrito. Para esto de la inerrancia, creo que Diego, no sé si Diego les va a dividir unos pasajes, no sé si Diego o van a exponer o se los va a dar para que discutir algunos pasajes problemáticos o pasajes que utilizan para decir que en la Biblia hay contradicción o hay error, que sería dentro de otra clase, porque la próxima toca el canon. Hay muchas profecías, bueno, esto ya lo vimos, la unidad, ya sabemos cuántos autores, esto sí apréndanselo, cuántos continentes, cuántos idiomas, aproximadamente cuántos autores y en cuántos años y quiénes las escribieron, qué tipo de autores habían, esto no. Libre de error, esto ya, ok, estar libre de error, no, ok, esto está libre de errores en la Biblia, Nuevo Testamento, están con, esto no. El autor no siempre dice, esto no, esto tampoco. Ok, la estructura bíblica, como les dije, se lo van a tener que aprender, obviamente, como ustedes lo tienen en su Biblia, que son los 66 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque así lo tenemos en el canon protestante. El próximo clase va a ser un poquito más extensa, porque vamos a ver lo que es igual el canon del judío o canon palestino. Aquí está cómo está dividido, ley, históricos, poéticos, esto se lo tienen que aprender. Ok, conclusión. El origen divino de la Biblia está atestiguado por un sinnúmero de hechos y características que rechazan toda afirmación de que el fenómeno que la Biblia presenta puede ser atribuido a hombres. O sea, es imposible que un autor humano pudiera hacer todo lo que hemos visto, ¿verdad? Las profecías cumplidas, que no haya equivocación, que a lo largo de tantos años y no se contradiga. Y la última, que la conclusión es que la Biblia es lo que clama ser, precisamente. Ella misma clama ser la palabra de Dios. Van a tener que aprenderse los otros términos. Palabra de Dios, las escrituras, la ley y la Biblia, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el término Biblia? Ya vimos la Biblia exhalada por Dios, eso fue lo que justamente vivimos. Van a aprenderse las teorías, las 4, y cuál es la más exacta, que es la plenaria y la verbal, porque es la que afirma de que si toda la Biblia fue exhalada por Dios, entonces toda la Biblia está libre de error y toda la Biblia es palabra directa de Dios. Las otras, si usted tomara una de las anteriores, como parcial o por grados, esto entraría en el conflicto de entonces otra vez en quién recae decidir si es o no es revelación de Dios. En el hombre. El hombre es el que tendría que decir, ok, qué parte es la que sí y qué parte es la que no. Entonces tendríamos que desechar una parte de la Biblia. Bueno, el autotestimonio bíblico, ya les dije que si se aprendan esta cita, 2 Timoteo 3:16, que la palabra teoneustos es exhalada por Dios o salida de la boca de Dios. La segunda de Pedro 1:21, que la palabra que aparece ahí, pues se lo van a aprender, es feromenoi, que significa ser llevado, arrastrado. Las definiciones en su libro, ahí está, en el manual, perdón. Aquí se las voy a enseñar para que vean que sí está. Ay, que lo hice, aquí está. Al inicio de este tema, es precisamente así inicia el tema, con la palabra revelación, actitud de Dios para dar a conocer al ser humano sus propósitos, especialmente lo que tiene que ver con su salvación. Viene del griego apocalipsis, que es correr el velo. Vimos que solo es aplicable a lo que Dios ya reveló, lo que encontramos en las escrituras y lo que encontramos en la creación. La iluminación, ya dijimos que es la acción que ejerce el Espíritu Santo en nosotros, que es la que nos ayuda a entender o comprender lo que está revelado, ¿verdad? El agiógrafo, ahí está Pamela, que es el término griego para referirse al escritor santo, y la inspiración es la influencia que recibieron esos escritores santos para escribir la Biblia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, todo claro. Con relación en el Pentateuco o Torá que conocemos nosotros, con relación a la palabra instrucción, es un error de traducción del hebreo decir que era ley
o era instrucción? Sí, ¿Cuál es la el verdad que es término? como, ha sido un error exactamente de interpretación, ¿verdad? Ponerle ley, porque realmente lo que estaba ahí, como se conoce la palabra pecado, que es errar al blanco, no tiene la connotación que nosotros tenemos como algo que va a ser castigado, ¿verdad? Sí. Sino que es errar al blanco. Aún en el Antiguo Testamento es errar al blanco. Entonces, el pecado sería lo opuesto de seguir la ley. Entonces, que es una instrucción, o sea, la instrucción, entonces sería lo opuesto. Es una instrucción de vida para que usted no erre en el blanco. Ujú. Entonces el término que debemos utilizar no es ley, sino instrucción. Es muy bueno el término instrucción. Precisamente eso es lo que es. Es una instrucción de vida para que usted no hierre en el blanco. Sí. De ahí lo demás, ¿verdad? Pero, Precepto. exacto, para nosotros se nos ha enseñado como la ley, y si usted está fuera de la ley, entonces es pecado. La ley es un término como una connotación más terrenal. Más exacto. Y acuérdese que no es tanto ni siquiera por un error de interpretación de nuestra, sino que el judío, como les hablaba yo, ya en el tiempo de Esdras, se volvió muy torático. Es decir, en vez de ser una religión teocéntrica o yaveísta, que era lo que eran los hebreos, se volvió una religión torática. O sea, todo Orana. giraba en torno a esto es ley, esto es ley, esto es ley. ¿Sí? Ajá. O sea, no es Muchas tanto gracias. ni error nuestro, ¿verdad? Sino que Sí, precisamente después de Esdras, como tenían tanto miedo por todo lo que habían perdido, cómo los habían llevado cautivos y todos los errores cometidos en el pasado, se fueron como al otro extremo, ¿verdad? sí. Entonces su Son, len- religión son, son, ya no, son ya no es, lenguajes más ya, terrenales. ajá, Son ya lenguajes más terrenales. su religión ya no es una religión ya vista, no se centra en Dios y en la adoración a Dios y en hacer las cosas por amor a Dios. Ya se vuelve una religión toracocéntrica, o sea, gira en torno solo a la Torá y lo que es ley y lo que hay que cumplir y no salirse de ahí. Sí, De ahí la Torah oral, ¿verdad? exacto. Entonces, es donde viene la nueva interpretación de ellos y todo gira en torno a preceptos, eso, como leyes. Se vuelven ya leyes para ellos, ¿verdad? Pero realmente si la palabra es instrucción. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, si no hay más palabras, o sea, más que decir con respecto a eso, entonces con respecto a inerrancia, ya dije el concepto, es una doctrina fundamental nuestra, ¿verdad? Su negación puede resultar en errores serios de doctrina y conducta. ¿Cuál es la importancia afirmada? O sea, ella misma lo dice. La misma Biblia dice lo que es. Y la diluida, que no está declarado en la misma Biblia, igual que la Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad, así como el aborto, no están en la Biblia, pero nosotros podemos deducirla de lo que dice. Entonces, la inerrancia no es reciente, sino que la enseñó Cristo. Cristo reconoció a Adán, a Eva, a los profetas y verificó todos los eventos. Es más, en Lucas, hay un pasaje en Lucas donde Cristo dice que la tierra clama la sangre y dice, desde Abel hasta Zacarías. Abel sabemos que fue el primer homicidio ubicado en Génesis. Y Zacarías se refiere al que fue al sacerdote que se mató entre el templo y el atrio. Y ese homicidio de Zacarías está al final de Crónicas. Para nosotros, en nuestra Biblia protestante, que es un mix, Crónicas la encontramos como a mitad, ¿verdad? O antes, no tiene sentido. Pero en el Tanakh, en la Biblia judía, Crónicas, cuando en la otra clase veamos cómo está arreglada la Biblia judía, Crónicas es su último libro. O sea que cuando Jesús en la sinagoga o a la gente le habla y le dice, la tierra clama su sangre desde Abel hasta Zacarías, el mismo Jesús le está dando autoridad al Tanakh, a lo que existía, de todos los libros comprendidos entre Génesis hasta Crónicas, que Crónicas es el último libro del Tanaj judío y contiene todos los que nosotros conocemos del Antiguo Testamento. Los mismos que nosotros tenemos son los que tiene el Tanaj judío, solo que están en diferente orden. Entonces, el mismo Cristo atestiguó que la Biblia, lo que se conocía para ese momento, no tenía error. El verdadero significado de esto, entonces, es carente de error. La Biblia dice la verdad.
aunque puede ver, ya dijimos, aproximaciones, citas libres, lenguaje de apariencia, narraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin error en todas sus partes y con todas sus palabras, aplicado, ya dijimos siempre, al original. La evidencia física de la inerrancia es lo mismo que hemos estado hablando en 3 continentes, en 3 idiomas, ustedes lo leen. Evidencia, esto no. Evidencia documental de la existencia de Cristo, pues eso lo hemos visto de que no se ha podido negar la existencia de Cristo y que su resurrección, tanto como la tumba vacía, las vestiduras fúnebres, aunque hubieron, la misma Biblia dice que quisieron como comprar gente para que dijera que él no había estado ahí, no se ha logrado hacer. Entonces, la existencia de Cristo es algo verificable, que es más, marcó hasta cómo nosotros nos referimos, nuestra cronología, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? O sea que históricamente no lo han podido. Y estos son los pasajes que va a dividirle Diego para dentro de 2 clases. ¿Sí? Los pasajes problemáticos. Y la próxima clase vamos a ver esta que es el canon. Entonces, hoy sí, si no hay más preguntas, terminamos. ¿Terminamos? Bueno, entonces le voy a pedir a José Eduardo, si está por ahí, para que ore. Sí, aquí estoy. Señor, te damos gracias por este día que nos diste y por este momento en el que podemos compartir tu palabra. Gracias porque le diste la sabiduría a nuestra mora, Abby, para que nos diera algo de tu conocimiento para que podamos entender un poco más de ti, Padre. Y te ponemos en tus manos esta noche y el resto de la semana para que todo lo que nosotros hagamos sea para tu honra, tu gloria y tu poder. Y también te damos gracias por la lluvia, por esta lluvia, Padre, que nos has dado en los últimos días y que te pedimos que no pase a más estas lluvias, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de salirse, ahorita recordando una última cosa. Al igual que cuando aprendemos que el nombre verdadero es Yahvé y no Jehová, esto tampoco es para que usted entre en debate con aquellos que dicen la Biblia ha sido inspirada por Dios y les quiera cambiar lo que está en esos versículos. Esto es para conocimiento propio, para que nosotros entendamos la importancia de decir la Biblia ha sido exhalada de la boca de Dios. Sí, no es para que usted vaya a entrar en conflicto con alguien ni a demostrarle todo lo que usted sabe. ¿Sí? Nada más. Entonces creo que Diego les está enseñando cómo entrar, Pamela, lo de... Sí, para poder Sí, tener gracias. las grabaciones y al manual. Vamos a ver. Me vas a mandar siempre like the invitation, o sea, me lo vas a mandar al correo. Y entonces así me meten. Pero ya no estaba usted aquí. Vamos a ver las personas que están aquí. O sea, ¿me tengo que meter el mismo correo que me mandaste o es cada vez que ella se sube algo me tenés que invitar? Pregunto eso porque no sé. Ok. No. Para tener acceso a esta plataforma, pues ingresamos en cualquier navegador, ya sea en Google Chrome, Microsoft Edge, y ponemos Google Classroom y lo abrimos. Lo ponemos en Google, así como está el link aquí arriba, classroom.google.com. Ya una vez nosotros ingresamos a la clase, ya usted aceptó la invitación, entonces ahí usted automáticamente ya aparece registrada. Entonces le va a salir así. Aquí arribita novedades, trabajo en clase, las personas, ¿verdad? Si no me equivoco, usted es tu usuario, ¿no? Sembradores de la Fe. Ajá. Ok, sí, entonces ya está en la clase. Entonces, para que usted tenga acceso a los recursos y todo eso, se va a ir aquí, a donde dice arriba, trabajo en clase. Aquí en trabajo en clase, yo aquí pongo el acumulativo, aquí tenemos las grabaciones, que la de hoy va a aparecer aquí más tarde, aquí está la primera, que fue la de la introducción, que dio a el lunes pasado. De la introducción no vas a subir el manual, disculpa. Lo que ella dijo, no vas a subirlo, porque eso no lo encontré. Aquí están recursos. Recursos, manual.
Sí, pero ese es el manual del módulo 2, el que ella está usando ahorita. Yo digo el de la bibliografía, el que usó en la primera. La presentación. Sí, correcto. No, la Ah, presentación no, el escrito. la Ese es presentación. el manual, yo estoy de acuerdo contigo, pero en la primera clase ella usó una introducción que decía bibliografía y de No, ahí siguió. bibliología. Bibliología. Es esto. Bibliografía, perdóneme. Sí, es lo de la Ese no lo presentación de subieron. PowerPoint. Pero esa, Ese no. hasta que terminemos las 3 clases, se las mando. Ah, va, Porque es, macanudo. Ok, porque es un mismo documento de las 3 clases, sí. ok, gracias. Sí, Casi vuelvo a mi igualmente, secretaria loca, le cuento, pero bueno. igualmente puede descargar la aplicación en su teléfono para ya tener ahí todo el acceso. Eso, mandame, papá. Eso es lo Vaya, que yo pues, ocupo en mi vida. ahí se lo voy a mandar. Ahí me voy a poner en contacto con usted en privado. Y les quería preguntar a las demás personas que están aquí si ya todos revisaron sus notas, porque ya empezamos un nuevo módulo, entonces voy a borrar las notas del primer módulo. Así que aprovechen hoy porque ya mañana va a aparecer como todo en cero, desde cero van a estar. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna otra duda, alguna pregunta acerca de la plataforma, y si no, pues ya estamos listos. ¿Cuándo sube la clase de No, todo hoy? cool. Perdón, Mi hermano amado Mi video es Gerardo, Diego, azul de nuevo. Mi video es azul de nuevo porque estaba preocupada. Gracias. de nada, de nada. Hermano Gerardo, le escucho. mi amado consiervo, ¿cuándo sube la clase de hoy? Hoy voy a esperar que se descargue mi computadora y como a tipo 9 va a estar. Gracias, varón. Bueno, shalom hermanos, si eso es, pues, si no tienen más Bendiciones, buen provecho. bendiciones, buenas noches, Bendiciones, muchas gracias. Bendiciones. Bye, Buen día. bye. bye. Adiós.